Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump ordenó el bloqueo total de los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela, además de designar al gobierno venezolano como organización terrorista. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ONU a intervenir para evitar un derramamiento de sangre. Luis Ignacio Lula da Silva hace todo lo posible porque este mismo sábado se firme el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente brasileño pidió a Emmanuel Macron y a Giorgia Meloni que relajen sus reticencias y aseguró que los productos agrícolas sudamericanos no harán competencia a los europeos. Los trabajadores del Museo del Louvre seguirán en huelga. Este miércoles votaron para prolongar su reclamo de mejores salarios y condiciones laborales. Sin embargo, la directiva del museo más visitado del mundo anunció que será reabierto de forma parcial. Iniciamos con las tensiones en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo naval de los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela. Se trata de la más reciente escalada de presión sobre el mandatario Nicolás Maduro y la medida llega días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a las costas venezolanas. También cuando el gobierno republicano designó como organización terrorista extranjera al gobierno venezolano. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Víctor Mijares, quien es profesor del área de estudios globales de la Universidad de los Andes, además director de Geoestrategos, el laboratorio de riesgo global de Uniandes y magíster en ciencia política. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. Profesor, ¿qué busca Donald Trump con la designación del gobierno de Nicolás Maduro como organización terrorista extranjera al gobierno venezolano? Y en términos prácticos, ¿esto implica o no algo? Sí, esto implica en términos prácticos algo muy importante y es la posibilidad real de usar la fuerza ya no contra cárteles de la droga claramente identificados, ya no a través de algún tipo de uso de etiquetas como por ejemplo el cártel de los soles, sino directamente ya el régimen de Nicolás Maduro y por supuesto toda su estructura civil y militar. Y eso implica en el caso de este tipo de designaciones la posibilidad de usar la fuerza, con lo cual creo que estamos ante la probabilidad cierta de uso de la fuerza a acciones y activos, digamos, del Estado venezolano controlados por el régimen de Maduro, tanto civiles como militares. Y justamente, dado el contexto actual, usted habla quizá de una posible invasión terrestre militar. Según su análisis, ¿podría ser esta entonces una estrategia para legitimar un ataque contra territorio venezolano como ha venido amenazando el mandatario? Bueno, lo primero que hay que decir es no necesariamente esto implica una invasión, no necesariamente implica uso de la fuerza en el terreno, es decir, poniendo botas en el terreno como se podría estar pensando, no es en la práctica lo que podría estar por ocurrir, sino más bien acciones a distancia. Y para eso los Estados Unidos han emplazado no solamente cerca de una quinta parte de todo su poder, digamos, aeronaval en el mundo, ubicado ahora en el Mar Caribe, sino que también tiene una importante cantidad de misiles, entre ellos, por supuesto, los muy famosos misiles a largo alcance Tomahawk, que tendrían la posibilidad y la capacidad de llevar adelante acciones en tierra. Entonces, esta situación pareciera estar orientada a, por supuesto, darle un marco político a la doctrina Monroe y sobre todo el corolario Trump de esa doctrina Monroe de reposicionarse en América Latina, pero adicionalmente generar los quiebres en la relación y en la cúpula civil-militar que sostiene el chavismo en el poder. ¿Esto va a tener algún tipo de éxito? ¿Va a generar la fisura, la esperada fisura? Pues no lo sabemos, nadie lo puede saber, pero al parecer nos estamos acercando a ese momento. A ese momento, bien lo dice usted, no una incursión militar terrestre, pero sí ataques a distancia, como bien dice usted, a un ataque contra suelo venezolano. Hablando ahora del bloqueo naval, profesor, de los buques petroleros, con esta medida, según su análisis, considera que busca sofocar a la economía venezolana, sobre la que hay que decir ya de por sí pesan sanciones y qué consecuencias se podrían tener.
Aquí, Elena, hay un tema muy interesante que hay que tomar en cuenta y es la orden está directamente direccionada, está directamente orientada a esos buques que forman parte de esa flota fantasma que comercializa crudo sancionado de Venezuela. Estamos hablando de aproximadamente unos 39 buques que utilizan banderas de distintos países. El último, el que fue el Skipper, que fue capturado, ¿verdad? Y fue tomado por los Estados Unidos, viajaba con una bandera falsa de Guyana y, digamos, como este, por supuesto, hay, insisto, cerca de 39 más. Y esto va a darle un golpe importante a las economías ilícitas, no solamente en Venezuela, sino también parece apuntar a China, que es el principal consumidor de crudo venezolano últimamente, sobre todo el crudo sancionado, a Rusia y a Irán, que han sido los facilitadores de este comercio, y algunas refinerías en India que han sido también beneficiarias de este comercio ilegal de petróleo. Ahora, no se ha dicho nada acerca de buques que legalmente puedan exportar petróleo de Venezuela y para eso se necesitaría entonces una licencia por parte de los Estados Unidos. Entonces, cuando leemos esto en términos de buques sancionados, buques que ilegalmente manejen petróleo o, digamos, distribuyan petróleo, que no está, digamos, debidamente autorizado por los Estados Unidos, no podrán ingresar, pero aquellos que sí, sí lo podrán hacer. Y eso tendrán que hacerlo entonces a través, me imagino yo, de una empresa como Chevron o una empresa como Exxon en algún momento, que podría tener entonces una línea de comunicación directa y de comercialización directa con las refinerías en el Golfo de México, muy particularmente en Houston y en New Orleans, dándole una prioridad ahí a los Estados Unidos, lo cual me parece que es absolutamente consistente con esa doctrina Monroe y con ese corolario Trump. Y justamente decir que PDVSA asegura que pese a este bloqueo total, sus buques petroleros están transportando petróleo de manera regular. Le agradecemos muchísimo por su análisis al profesor y doctor Víctor Mijares. Siempre la orden. Y en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, pero también con otros países de Latinoamérica como Colombia por los ataques de Washington a supuestas embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, el gobierno de México hizo un llamado urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a las Naciones Unidas evitar lo que denominó como derramamiento de sangre. Escuchemos. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Seguimos con información de la región latinoamericana. En Brasil, este miércoles, el Senado empieza a debatir el proyecto de ley que podría reducir la pena de 27 años de cárcel que pesa actualmente sobre el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por el intento de golpe de Estado de enero del 2023. La propuesta recibió la semana pasada el aval de la Cámara de Diputados y busca acortar el tiempo de reclusión al redefinir sanciones para diversos delitos y entre ellos el de golpe de Estado. Recordemos que ayer la Corte Suprema condenó a los últimos 5 acusados de la trama golpista que involucró no solo al exmandatario de ultraderecha, sino a exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hace todo lo posible porque este mismo sábado se firme el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Le pidió al mandatario francés Emmanuel Macron y a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que relajen sus reticencias contra el acuerdo comercial. Aseguró que los productos agrícolas de Sudamérica no harán competencia a los europeos porque son de tipo y calidades diferentes. Sin embargo, la primera italiana afirmó este miércoles que es prematuro que la firma tenga lugar en los próximos días y el presidente galo declaró que su país se opondría firmemente a la firma del acuerdo. Escuchemos a Lula da Silva y al gobierno francés. El presidente francés Macron está muy preocupado por los productores rurales de Francia, quienes creen que perderán competitividad frente a Brasil y no quieren avanzar con el acuerdo ahora mismo porque la población francesa está algo rebelde. A pesar de que les dije que Brasil no compite con los productos agrícolas franceses,
Son cosas diferentes, con calidades diferentes y nosotros estamos cediendo más que ellos. Son cualidades diferentes y nós estamos cedendo más do que eles. J'en viens maintenant à l'autre enjeu. Desde hace varias semanas, el presidente ha declarado claramente que no tenemos suficiente visibilidad sobre las 3 condiciones exigidas que ustedes conocen: medidas espejo, cláusula de salvaguardia y controles. Les mesures miroirs, la clause de sauvegarde et les contrôles. Cela reste vrai. Esto sigue siendo cierto hoy en día y tal como están las cosas. El presidente de la República se apresuró a decir, y estas son sus palabras: si las instituciones europeas intentaran imponer esto, Francia se opondría firmemente. S'opposerait de manière très ferme. En otro orden de ideas, los trabajadores del Museo del Louvre votaron para extender la huelga iniciada el lunes en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales. Por su parte, la directiva del museo más visitado del mundo anunció que será reabierto de forma parcial a pesar de la huelga. Desde París, nuestra periodista Erika Olavarría nos cuenta más. El Museo del Louvre se encuentra parcialmente abierto este día miércoles, y eso pese a que los trabajadores votaron la reconducción de la huelga que iniciaron el pasado día lunes, exigiendo más contrataciones en el área de bienvenida y de seguridad, exigiendo también que se elimine la tarifa más alta para las personas de fuera de la Unión Europea, que comenzará a aplicarse en enero, e inversiones en la seguridad y en la infraestructura para evitar problemas como los que ha habido en el último tiempo de inundaciones o riesgo de derrumbe. Los sindicatos además han advertido al museo del riesgo de abrir con una parte importante del personal, 300 personas en huelga, sobre todo en vista del asalto que sufrió el museo, en que perdió 8 joyas de la corona el pasado 19 de octubre. Si los sindicatos siguen en huelga es porque rechazan las ofertas que hasta ahora les ha hecho el Ministerio de Cultura, con el que se han reunido en 3 ocasiones. El Ministerio propone dejar sin efecto los recortes de 5,7 millones de euros para el presupuesto del próximo año. También les propone contratar más personal en seguridad y en bienvenida, así como una prima excepcional, pero lo que los trabajadores quieren es una prima perenne. Además, hoy es un día muy importante, pues la comisión del Senado que investiga el robo justamente en el Museo del Louvre va a escuchar nuevamente a la presidenta directora de la institución, Laurence Descartes, que es justamente el blanco principal de las críticas de los sindicatos. En esas reuniones ya ella reconoció el fracaso que llevó al robo, aunque insistió en que ya había iniciado un plan para reforzar la seguridad del museo, pero también tuvo que reconocer que había ignorado una auditoría del año 2019 que ya apuntaba sobre las falencias en seguridad. Ayer esa misma comisión escuchó a Jean-Luc Martínez, es el antiguo presidente director del museo. Él dice que en su gestión no hubo fallas al respecto. Ahora hablamos de la guerra en Ucrania. Vladimir Putin aseguró que Rusia alcanzará todos sus objetivos y seguirá ampliando lo que llama la zona de seguridad, ya sea por la vía diplomática o militar. El presidente ruso hizo esas declaraciones en momentos en que Estados Unidos asegura que avanzan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Al tiempo, el Parlamento Europeo aprobó la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso para finales del 2027. En primer lugar, los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda. Preferiríamos hacerlo y eliminar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia. Sin embargo, si la parte contraria y sus superiores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia garantizará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. Continuamos en Estados Unidos porque está por definirse el destino de Warner Bros. Discovery, uno de los mayores estudios de activos de la industria estadounidense del entretenimiento. Finalmente, este miércoles, la junta directiva de la Warner llamó a los accionistas a rechazar la agresiva oferta de los estudios Paramount por $108.400 millones y respaldar así el acuerdo ya existente con Netflix. Recordemos que Warner alcanzó a inicios de diciembre un acuerdo con el gigante del streaming para vender la empresa por $82.700 millones. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí tenemos la actualización de las noticias de este miércoles 17 de diciembre. Gracias por su compañía y hasta la próxima.